Bienvenidos a esta exploración. Hoy nos metemos de lleno en la mente, compleja y controvertida de Humbert Humbert. El narrador de Lolita de Nabokov, sí. Exacto. Vamos a usar pasajes de su propia confesión. Me llama la atención esa distinción que hace, al principio, ¿no? Entre cómo le cuerda a Annabel, su primer amor. Una memoria como reconstruida, dice él. Eso. Y cómo evoca a Lolita, que es casi una foto instantánea. Una réplica óptica la llama. Ya te da una pista, ¿verdad?, sobre cómo funciona su percepción, su mente. Sí. Queremos ver cómo él mismo construye su historia. Desde esa infancia que nos pinta, casi perfecta, Idílica, sí. hasta cómo culminan sus obsesiones. La idea es un poco desentrañar esas capas, ¿no? Entender qué motivaciones nos da él, qué mecanismos usa para contarnos su versión. Existen en la literatura, vamos. Totalmente. Su lenguaje es una maravilla, eso sí, juegos de palabras, descripciones, te deslumbra. Pero claro, todo está filtrado. Es su perspectiva, su autojustificación constante. Nos está presentando su caso, básicamente. Exacto, una defensa muy, muy elaborada. Pues empecemos por donde él empieza. Esa infancia en la Riviera. La espléndida mansión Mirana, dice. Un niño feliz, saludable, mimado por todos. Sí, habla con mucho cariño del padre, de leer juntos. Pero, ya deja caer cosillas, ¿no? Se daba cuenta de las amantes del padre, la charla sobre sexo antes de irse a Lyon. ¿Cómo funciona esa imagen inicial? Pues funciona como un decorado perfecto, casi. Esa superficie tan brillante, de privilegio, de afecto. Mon cher petit papa. Sí. Pero ya se ven las grietas, ¿sabes? La madre, que describe como poéticamente supersticiosa, las amantes del padre, que eran parte del paisaje. Como algo normal. Claro, no es una infancia, digamos, estándar, y esa exposición tan temprana a dinámicas adultas complejas, incluso un poco cínicas, pues seguramente sienta las bases para su visión posterior. Esa visión tan distorsionada de las relaciones. Es una idealización entonces, pero Pero con sombras, definitivamente. Y ahí de esa infancia surge Annabel, el primer amor que él llama híbrido. Sí, la señala como el origen de todo. Dice que lo hechizó. Hasta que pudo, romper el hechizo encarnándola en otra, Lolita, claro, muchos años después. Y es justo ahí donde introduce su famoso concepto de ninfula. Explícanos un poco eso. Bueno, es esa categoría tan específica que él crea. Niñas entre 9 y 14 años. Pero no solo la belleza física, ojo. No. Habla de una gracia letal, un encanto evasivo, cambiante. Es fundamental entender que esto no es objetivo. Es la definición de su obsesión. Intenta como darle un barniz intelectual, ¿no? Totalmente. Cita a Dante y Beatriz, a Petrarca y Laura, hasta a las hijas de Aquelatón. Busca validar o hacer universal algo que es muy suyo, muy particular. Y es consciente, porque habla de ninfulómanos. Exacto. Sabe que es una fijación específica. Y esa metáfora de la isla encantada del tiempo, pues subraya eso, lo irreal, lo encapsulado de ese ideal para él. Y después de esa idealización tan potente, las relaciones que vienen después parecen muy cínicas. Sí, totalmente. Describe sus encuentros con mujeres adultas como prácticos, irónicos. Vamos, que recurre a trabajadoras sexuales en Londres, en París. Incluso los estudios. Deja psiquiatría por un extraño agotamiento, dice. Se pasa a literatura inglesa. Eso te dice mucho de su desconexión con el mundo adulto, digamos, normal. Las relaciones son transaccionales, sin emoción aparente por su parte. La idealización de la ninfula por un lado y el desdén por las relaciones adultas por otro. Exacto, coexisten. Y fíjate en el episodio de Monique en París, la ninfula delincuente. Es casi una parodia. Sí. Un destello de su obsesión, pero en un contexto sórdido, que acaba en decepción, como reforzando que su ideal solo existe en su cabeza, o proyectado en figuras muy concretas. Y los cambios de estudios también sugieren eso, ¿no? Una búsqueda errática, una huida. Sí, una falta de rumbo, quizás un conflicto interno que no sabe cómo manejar. Esa desconexión también se ve clarísima en cómo cuenta el final de su matrimonio con Valeria. Madre mía, esa escena. Cuando ella le deja por el taxista, Maximovich. Lo cuenta con un humor negrísimo y un autocontrol sobrehumano, dice. Pero lo más llamativo es cómo se recrea después en la historia de Valeria, en California. Lo del experimento con plátanos. En una constante posición de 4 patas. Es surrealista.
Totalmente. Y fíjate que su reacción no es tanto de dolor por la traición. No, es más bien de fastidio. Eso, le molesta la incomodidad, que le alteren la rutina. La historia de California, sea real o la adorne él, le sirve para ridiculizarla, para distanciarse. Convierte el abandono en una anécdota grotesca. Es un mecanismo de defensa narrativo, muy suyo. Muy Humbert. Luego intenta otra huida, esta vez geográfica y mental. La expedición al Ártico. Sí, para registrar reacciones psíquicas. Describe un paisaje precámbrico, estéril. Dice que mejora su salud, aunque el informe que hace es perfectamente espurio. ¿Y la frase clave? No existen ninfulas en las regiones polares. Exacto. Es una huida literal, al extremo. Busca un entorno donde su obsesión no pueda echar raíces. Y el alivio que siente allí es significativo. Confirma que su tormento está ligado a estímulos concretos. Eso es. Pero la esterilidad del Ártico también le confirma que la fijación es interna. No se cura huyendo. La enfermedad, como él podría llamarla, va con él. Y entonces vuelve a Estados Unidos. Y acaba en Ramsdale, el encuentro fatídico. Sí. La primera impresión de Charlotte Hayes es mala. La ve artificial. Copia mala de Marlene Dietrich. Se siente atrapado. Una tediosa aventura, creo que dice. Sí, pero entonces van al jardín y la ve. Ve a Lolita. Y ese momento... Uf. Lo describe como una revelación, un estallido de verdor, una oleada azul. Verla semidesnuda, de rodillas. Y reconocerla. Reconocer a mi amor de la Ribera, la encarnación de Annabel. Y cuando Charlotte dice tan normal, «Esta es Miló», la reacción interna de Humbert ante unas simples azucenas. Son hermosas, hermosas, hermosas. Eso marca un antes y un después. Es el punto de no retorno, claramente. La realidad mediocre de Charlotte de la casa queda totalmente eclipsada por la aparición de su ideal hecho carne. El contraste es brutal. Su éxtasis interior casi místico y su comportamiento exterior que tiene que controlar. Totalmente. Y a partir de ahí, Lolita se convierte en el centro absoluto de su universo. Ya no hay nada más. Y esa obsesión se ve muy clara en las entradas del diario de 1947 que incluye. Sí, el diario es terrorífico. Describe cada gesto de Lolita con una minuciosidad, su tormento al mirarla, la frustración cuando Charlotte interrumpe. Es una mezcla de idealización, ¿no? Ninfula encantadora. Y deseo crudo, físico. Sí. El diario nos mete de lleno en su mente febril. La observación es casi de entomólogo, pero cargada de una emoción totalmente distorsionada. Cada detalle de ella es enorme para él. Y Charlotte es solo un obstáculo. Nada más. Y el comportamiento de Lolita, bueno, es ambiguo. A veces infantil, a veces parece consciente del poder que tiene sobre él. Aunque claro, todo lo leemos filtrado por Humbert. Claro. Y el episodio de la lista de clase. Uf, sí. Cómo se deleita con el nombre Hase, Dolores. Eso revela su necesidad de posesión, de una forma muy inquietante. Todo se acelera cuando Charlotte decide mandarla a un campamento de verano. Para Humbert, una catástrofe. 2 meses robados, exclama. Se desespera. Y justo en ese momento de desesperación, llega la carta de Charlotte. Declarándole su amor, proponiéndole matrimonio. Una oferta que le cae del cielo. O del infierno, según se mire. Casi diabólica, ¿sí? Le da la posibilidad de conseguir lo que más quiere, estar cerca de Lolita, pero a través de un pacto que le repugna. Y su reacción es muy reveladora. Destruye la carta físicamente, la tira por el váter. Pero recuerda cada palabra. Ahí ves el cálculo frío, incluso en plena crisis. Ve la oportunidad y la va a aprovechar. Y la aprovecha. Decide casarse con Charlotte. Único propósito, Lolita. Lo admite sin tapujos. Describe su propia sonrisa dostoyevskiana al pensar en las caricias fortuitas que podrá darle. Esa sonrisa sugiere cálculo, tormento interior, una complejidad oscura. Y admite que le costaba fingir deseo por Charlotte, que intentaba recoger con desesperación el aroma de una ninfula en la intimidad. ¡Qué horror! Es la decisión más abyecta, moralmente hablando. Y él lo sabe. La justificación es puramente egoísta, obsesiva. ¿Y cómo cambia su tono al hablar de Charlotte después de decidir casarse? Es pura manipulación, no solo hacia ella en vida, sino hacia nosotros, los lectores de sus memorias.
La gimnasia mental y emocional que hace para mantener esa fachada es tremenda. La obsesión lo consume todo. Y la vida de casados es una farsa total. Charlotte, pobre, no se entera de nada. Lo adora. Una ternura intolerable, dice él. Interpreta su mal humor como el silencio del amor. Mientras ella redecora la casa, cambia el sofá, él tiene pensamientos terribles, como usar un futuro embarazo para drogar a Lolita. Y encima, descubre pruebas del desprecio de Charlotte hacia su propia hija, el cuestionario ese. Sí, subrayando los rasgos negativos. Es un ambiente tóxico, brutal. La felicidad de Charlotte construida sobre la repulsión y el cálculo de Humbert. Odio oculto por todas partes. De él hacia Charlotte, de Charlotte hacia Lolita. Engaño constante. El punto de quiebre llega en una excursión al lago. Ajá. Charlotte le dice que va a mandar a Lolita a un internado muy estricto. Y eso dispara en Humbert. Bueno, una fantasía detalladísima sobre cómo matarla. Se pone a darle vueltas, ¿verdad? Sí, debate consigo mismo. Cita frases. Los poetas nunca matan. La idea está ahí muy presente, pero al final no lo hace. Y es fascinante esa deliberación tan larga, tan literaria casi, sobre el crimen perfecto, que contrasta con que al final no haga nada. Y justo entonces, el azar. O el destino. De la forma más banal y brutal, Charlotte encuentra el diario. Eres Bill. Y poco después, muere atropellada. Fuera de escena. Un giro irónico terrible. Tremendo. Después de la muerte, la compostura de Humbert es escalofriante. Sí, actúa rápido. Miente a los Farlow. Dice que es el padre para facilitar las cosas. Duda un momento. Tiene un pequeño colapso emocional. Reconociendo quizás su vil contribución, indirecta, como dice. Pero enseguida decide ir a buscar a Lolita al campamento. Y ya tiene la mentira preparada. Mamá está enferma. Su capacidad de manipulación es instantánea. Usa la tragedia para su propio plan. Hay una mezcla ahí de cálculo, Humbert e hija, en el telegrama. Ansiedad y esa sensación rara de destino. Totalmente. Y el reencuentro con Lolita es muy tenso. Él ve a su presa, dice, aunque un instante la vea angelical. Pero enseguida pone en marcha el engaño. Y llegamos a la famosa noche en El Cazador Encantado. Vaya nombre para un hotel en esta historia. Pues sí, una mezcla de comedia negra y horror. Consigue la habitación doble, la confusión. La frase de Lolita. La palabra es incesto. Le da la pastilla para dormir, las vitaminas X. Espera abajo, nervioso. Sube, se acuesta a su lado, siente brumas de ternura sobre montañas de deseo. Y entonces, la sorpresa. La gran revelación. Lolita le cuenta, como si nada, sus experiencias sexuales en el campamento con Charlie Holmes. Eso lo destroza. Pero no por moralidad. Le provoca una pálida sensación de horror porque dinamita su narrativa, la que él había construido. Claro, él como único corruptor, ella como víctima pasiva. Y de repente, zas, descubre que la dinámica era mucho más compleja. Le desmonta la fantasía de exclusividad y control. El cazador, bueno, no era el único en el bosque. Y a partir de ahí empieza el viaje. El largo viaje por carretera. Un año entero. Agosto del 47 a agosto del 48, cruzando Estados Unidos. Moteles, paisajes que a Lolita le dan igual. Tensión, celos de Humbert. Intentos fallidos de normalidad, como las clases de tenis. El viaje es una metáfora perfecta de su relación, sin rumbo fijo, marcada por el control de él y la resistencia o apatía de ella. Con momentos de ternura retorcida y paranoia constante. Los moteles son su único hogar, anónimos, transitorios, y América es solo el telón de fondo de ese drama íntimo, claustrofóbico. Intentan asentarse en Beardsley, pero el intento de vida normal fracasa. Sí, Beardsley es el fracaso de esa fachada. Aparecen personajes raros, como Gaston Godin. La tensión con Lolita aumenta. Ella cambia, se vuelve más desafiante, más vulgar en su lenguaje, según él. Lolita se revela, madura a su manera, ya no encaja en la etiqueta de ninfula que él le puso. Y entonces empieza a tomar forma la figura del perseguidor. Quilty, el hombre del coche rojo, o Trap, como lo llama a veces. Al principio es una sombra, ¿no? Sí, introduce un elemento de paranoia, de misterio. ¿Es real o es una proyección de Humbert? La coincidencia del título de la obra del colegio, Los cazadores encantados. Otra ironía cruel del destino, o de Nabokov.
La situación explota en Elphinstone. Lolita enferma, hospital, y desaparece. Supuestamente recogida por un tío Gustav. Y ahí Gumbert pierde el control del todo. Empieza la búsqueda frenética. Y encuentra los rastros de Quilty. Esas burlas en los registros de los hoteles, los seudónimos insultantes. Dr. Gratiano Forbeson, G-Trap. Es Quilty jugando con él, de forma cruel. Confirmado ya como el rival, Humbert se queda solo con su obsesión y su paranoia disparada. Pasan 3 años, que él llama vacuos, Intenta rehacer su vida, ¿no? Sanatorios, Rita, trabajo académico, pero sin Lolita su vida no tiene centro. Eso queda claro. hasta que llega la carta. O las cartas. Primero la de Faralow, cortando lazos, y luego la de Lolita. Ahora es la señora Schiller. Está embarazada, vive en la pobreza en Colmont, le pide dinero y le da la dirección. Y revela quien la secuestró y abandonó, Claire Quilty. Esa carta es un catalizador brutal. Le devuelve un propósito aunque sea oscuro. Reencontrarse con ella y vengarse de Quilty. Su reacción es compleja, ¿sí? Amor distorsionado, alivio por saber de ella y un deseo de venganza que ahora tiene nombre y apellidos. El reencuentro final en Colmont es desolador. Sí, muy duro. Lolita está cambiada. Marchita, dice él. Embarazada, con gafas, vive en una choza. Le cuenta la verdad sobre Quilty, las orgías, las películas porno, el abuso, cómo la echó cuando se negó a ciertas cosas. Humbert le suplica que vuelva con él. Pero ella dice que no. Rotundamente. Es el choque final con la realidad. Lolita ya no es la ninfula de su fantasía. Es una mujer joven, marcada por el trauma, que ha construido una vida precaria, sí, pero suya. Su rechazo es firme. No hay vuelta atrás. Y la conversación revela la magnitud de lo que sufrió con Quilty, que Humbert no fue el único monstruo. Exacto. A pesar de todo, Humbert le da el dinero. Llora. Ella lo consuela torpemente. Y la despedida, donde él reflexiona sobre lo poco que sabe del mundo interior de ella. Y dice esa frase terrible y reveladora. Te quería. Era un monstruo pentápodo, pero te quería. Ese momento de aparente autoconsciencia es clave. Reconoce su monstruosidad, con esa imagen grotesca, casi cómica, pentápodo. Pero la mezcla con una declaración de amor. Es justificación, manipulación final, o un atisbo de sentimiento real, aunque perverso. ¿Quién sabe? La negativa final de Lolita, ese no sonriente, sella su independencia. Y la derrota total de Humbert. Con el nombre y la historia va a Pavor Manor a por Quilty, La confrontación. que es extrañísima, casi una farsa. Quilty, desalineado, cínico, niega, minimiza. La salvé de un pervertido, dice. Hay una pelea torpe. Humbert lee un poema que había preparado. Y al final lo mata a tiros, de forma caótica, brutal. ¿Y la reacción de los invitados de la fiesta? Indiferencia total. Como si nada. La venganza, tan deseada, se revela vacía, grotesca. Quilty es un doble decadente de Humbert. Su muerte no es heroica ni catártica. Es sórdida, caótica. Y la indiferencia de los testigos subraya esa vacuidad moral del mundo que habitan los dos. No hay redención ni justicia, solo más sordidez. La huida de Humbert después es lenta. Casi una rendición. Conduce por el lado equivocado de la carretera. Una comezón muy espiritual, dice, hasta que lo detienen. Describe esa parada final como una síntesis hegeliana. Una resolución final, digamos, entre Charlotte y Lolita, las dos mujeres muertas, simbólicamente. Y en ese momento recuerda los sonidos de un pueblo minero, voces de niños, la vida normal que perdió o nunca tuvo. La captura es pasiva, sí. Conducir por el lado prohibido es su último acto de rebelión o de aceptación de su condición de paria. Y ese recuerdo es conmovedor, ¿verdad? Mucho. Representa la normalidad, la inocencia, todo lo que él destruyó. Sus reflexiones finales sobre su manuscrito, su yo evasivo, son un reconocimiento de la naturaleza construida, manipuladora de su confesión. Y así cerramos este recorrido por la versión de Humbert Humbert. Una memoria selectiva, una obsesión devoradora. Y una elocuencia deslumbrante puesta al servicio de una autojustificación monstruosa. Desde esa infancia idealizada, pasando por la transgresión con Lolita, la venganza vacía, hasta la captura final. Hemos visto cómo funciona esa memoria, cómo la obsesión lo deforma todo, percepción y moral,
La complejidad del narrador, que es víctima y verdugo, amante y monstruo a la vez, Y sobre todo, el poder inmenso y peligroso del lenguaje. capaz de embellecer lo horrible, de construir una realidad alternativa. Y nos deja con esa pregunta final, ¿no? Inquietante. ¿Hasta qué punto la brillantez de un narrador como Humbert, su confesión aparentemente sincera, puede influir en cómo vemos actos indefendibles? ¿Se puede separar el arte de la moral que describe? O quizás, ¿qué nos dice esa necesidad de crear ideales, la infancia perdida, Annabelle, sobre nuestra propia forma de recordar y desear? Aunque claro, esperamos que a una escala menos extrema y destructiva.